Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, que te toque escuchar este audio, que Dios te bendiga en el lugar que estés. Y seguimos con nuestra serie de enseñanzas, libro por libro o bibliología, como quieran llamarle. Pero lo importante, lo interesante de esto es que estamos recorriendo la palabra del Señor libro por libro. Y ya nos salimos de ahí del Pentateuco, de la Torá, y entramos allá a los libros históricos, a los libros proféticos, poéticos, etcétera. Así que bueno, ahí avanzamos, amados. Yo, Claudio, necesito que vos me vayas diciendo que se escucha bien, me hagas seña para saber que estamos saliendo bien el audio. Perfecto. Comenzamos con nuestra enseñanza. El libro de Josué. Hoy avanzamos con nuestro libro de Josué, que es el sexto libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, obviamente del Tanaj, como se lo denomina en hebreo, y el primero del Nevi'im Rishonim, que significa los primeros profetas. Nevi'im es profetas y Rishonim es primeros. Estando situados entre la muerte de Moisés y los libros de los jueces, abarca lo que es la historia de Josué. El libro es protagonizado por, interesante, el egipcio Josué, aunque suene extraño, pero Josué nació en Egipto, de corazón hebreo obviamente, y narra la entrada de los israelitas allá a la tierra prometida, siendo la historia bíblica donde mayor relevancia toma este personaje llamado Josué. Además, se debe tener en cuenta que Josué también aparece en obras que no están en la palabra de Dios, en la Biblia, apareciendo brevemente en el Corán, el libro sagrado del Islam, siendo una pequeña aparición también ahí Josué junto a Caleb. Josué era hijo de Num, un miembro de la tribu de Efraín. Su nacimiento tuvo lugar en Egipto, siendo allí donde conoció a personajes tan importantes como a Moshe o Moisés y Caleb durante el Éxodo. Y él fue uno de los ayudantes de Moisés, siendo uno de los comandantes en su marcha de Egipto hacia el desierto. Fue el líder Josué en su primera batalla contra los amalecitas al marcharse de la ciudad, la cual tuvo lugar en la ciudad de Refidín y que terminó con la victoria de las tropas dirigidas por Josué. Estoy haciendo un paneo general del libro. Más tarde fue Josué elegido por Moisés para ir con él al monte Sinaí, donde se iba a encontrar Moisés con Dios cara a cara, pero Josué se quedó a mitad de camino, no siendo testigo ocular de la entrega de los 10 mandamientos. Tras volver ambos, vieron que los israelitas habían comenzado a hacer fiestas y a adorar a un becerro de oro, lo cual provocó la ira de Moisés, que destruyó las tablas donde se encontraban los 10 mandamientos. Moisés volvió a subir al monte para recrear las tablas, pero en esa ocasión Josué se quedó en el campamento cuidando que el pueblo israelita no cambiara su fe, su creencia. Josué también fue uno de los 12 espías enviados por Moisés a Canaán, y siendo junto a Caleb el único que trajo un informe positivo sobre la ciudad. Y se dice que fue esta la razón por la que fueron los únicos de su generación que pudieron entrar en la tierra prometida tras vagar por el desierto durante 40 años. Tras llegar a la tierra prometida, Dios prohibió a Moisés como castigo por su pecado. Dios eligió a Josué y se dice que le dio la invencibilidad para que pudiera conquistar la tierra prometida. Es decir, Josué se transformó en un guerrero invencible de la mano de Dios. Las conquistas de Josué y su muerte, su historia resumida poco después de convertirse en líder de Israel, Josué fue capaz de dividir las aguas del río Jordán, al igual que Moisés lo había hecho con el Mar Rojo por mano poderosa de Dios. Animados por tal hazaña, los israelitas fueron capaces de conquistar la ciudad de Jericó, destruyendo tanto las murallas como la ciudad entera.
maldiciendo Josué a todos aquellos pueblos que osara reconstruir aquella ciudad. Más tarde intentó atacar la ciudad de Jai, pero los israelitas fracasaron por el pecado oculto de Acán, quien había robado una serie de objetos preciosos, y Acán fue lapidado con su familia poco después. Josué y sus tropas conquistaron la ciudad de Jai, pero la paz duró poco, y los israelitas tuvieron que hacer frente al ataque de 5 reyes distintos. Josué pidió ayuda a Dios y mandó un gran granizo que mató una gran cantidad de los enemigos. Y al mismo tiempo paró el sol y la luna para que la batalla tuviese lugar de día. Los meses siguientes Josué conquistó varias ciudades, asegurando todas las zonas de Canaán, y asignó numerosas tierras a diferentes pueblos israelitas. Fue con ello que tras años de lucha los israelitas encontraron un lugar que podían llamar hogar, ya muy lejos del Egipto que le había hecho esclavos. Fue tras todo esto, con una edad ya avanzada, que Josué se despidió de los suyos y les advirtió que debían seguir siendo leales a Dios. Tras esto, Josué fallece, con la increíble edad de 110 años. Por sus grandes hazañas, Josué es considerado como uno de los personajes más importantes del cristianismo, siendo uno de los mayores portavoces de la paz que los israelitas tuvieron durante largos años. De hecho, cuando comienza el libro de los Jueces, dice las Escrituras que cuando muere Josué, el pueblo comenzó a desvirtuarse. Vemos allí en Jueces que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, eso es una historia que veremos más adelante. Bien, analizando nuestro libro de Josué, Josué es similar en su nombre a Jesús. Josué o Jesús es lo mismo. Decir Josué o Jesús en hebreo es exactamente igual. En hebreo se pronuncia Yehoshua, o como se escucha muy frecuentemente, Yeshua, que significa Dios es salvación. El nombre Josué también significa Dios es salvación. El autor del libro, el libro de Josué no nombra explícitamente como en los libros la Torá, donde dice que sí, que Moisés fue el que escribe, pero es muy probable que Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés, como líder sobre Israel, escribiera gran parte de este libro. La última parte del libro fue escrito por al menos una persona después de la muerte de Josué. También es posible que varias secciones fueran editadas, compiladas después de la muerte de este gran comandante llamado Josué. ¿Cuántos capítulos tiene nuestro libro? 24 capítulos. Está separado por 24 capítulos para poder ordenarlos y para poder hallar los textos que uno desea leer. La fecha de su escritura, el libro de Josué fue escrito probablemente entre el año 1400 y el año 1370 a.C. El propósito de la escritura, aquí en Josué narra la segunda parte de la gran labor redentora de Dios en el período del Antiguo Testamento. Y aquí es donde donde el estudio de la Biblia, el estudio de un libro de manera histórica, comienza a ministrarnos. Como les dije desde el comienzo, como la palabra de Dios es espíritu y vida, aunque estemos haciendo un estudio, seguramente Dios nos va a hablar, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán, y siempre es vigente, aunque esta escritura data de más de 3.400 años a hoy. Dios sigue siendo el mismo. Para Él, 1000 años es como el día de ayer. Entonces, su palabra es permanente. Y aquí, bajo el liderazgo de Moisés, Dios redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto y formalizó su amor de pacto hacia con ellos allí en el monte Sinaí, a través de la ley. Ahora,
En la segunda parte, bajo el liderazgo ya de Josué, Dios como guerrero divino lleva a su pueblo hacia la tierra prometida y les brinda el tan anhelado reposo que ellos estaban esperando. A partir de la evidencia contenida en la propia obra literaria llamada Josué, parece que el propósito del libro de Josué fue relatar desde una perspectiva teológica los eventos relacionados con la captura por parte de Israel de la tierra de Canaán y su establecimiento en ella, con un especial énfasis en la fidelidad de Dios al cumplir su promesa a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ese relato sería revelante para el antiguo pueblo de Israel desde su primera llegada a Canaán y para cada generación subsiguiente del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Tanto el pueblo de Israel, que de la salvación, dice el apóstol Pablo, viene de Israel, o sea, nosotros en sí recibimos la salvación por la historia de Israel y por el Mesías que también nació allí. Entonces hay mucha relación una cosa con otra. El libro de Josué proporciona una descripción general de las campañas militares para conquistar el área de la tierra que Dios había prometido. Seguramente algunos de ustedes que quizás han visto la telenovela brasileña, recordarán a ese galán Josué, ¿no? Y bueno, más o menos estaba ahí llevada acorde a la palabra del Señor y realmente la imagen, por ahí ver una película también ayuda mucho a la memoria. Después del éxodo de Egipto y los subsecuentes 40 años de vagar por el desierto, la recién formada nación está ahora lista para entrar en la tierra prometida. Vez pasada vimos cómo el Señor castiga a esa generación mala y perversa y murmuradora, y entonces Dios prepara a la nueva generación para entrar. Bueno, esta nueva generación ya estaba lista para conquistar aquel territorio. La descripción que tenemos aquí nos da abreviado y selectos detalles de muchas de las batallas en este libro, así como la manera en que la tierra fue conquistada y la forma en que fue dividida en áreas tribales. Vamos a ver algunos versículos claves de este libro Josué. Capítulo 1 del mismo libro, versículos 6 al 9, ese es los versículos que vamos a tomar para recordar. Que seguramente los textos estos los tenés pegados ahí en la ladera o en la entrada de tu casa, ahí, para cuando te sentís medio debilucho, medio decaído espiritualmente, lees ahí y decís, sí, mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate. Bueno, la palabra esfuérzate significa asirse, agarrarse fuertemente, tomar algo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, no le dijo, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente para tomar la espada y el escudo y cortar la cabeza a los enemigos. No dice eso. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que, en otras palabras, dando vuelta a la oración, para guardar la palabra de Dios, la ley de Dios, la Torá en este caso, debo esforzarme y ser muy valiente. Por eso esto no es para cobardes, ¿verdad? Entonces repasamos, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, otra condicionante, no te apartes de ese esfuerzo, de esa valentía, de esa palabra, de ella ni a diestra ni a siniestra, ni para este lado ni para este lado. Para que seas, ¿qué? Prosperado. Bueno, ahí esa palabra a muchos les gusta. No, yo quiero y recibo esa prosperidad, pero pocos quieren esforzarse en cumplir toda la palabra de Dios. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, y sigue ahí dando órdenes,
mandatos, nunca se apartará de tu boca, es decir, la pronunciación, el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás pensamiento en él, para que guardes, ¿en dónde? En la mesita de luz, en el ropero, en el corazón, y hagas actuar conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, recién entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, y siempre sacamos de contexto, ¿vieron? Recién aparece, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y los pentecostales dicen, amén. Somos pentecostales, ¿no? Amén. Bien. Entonces, pero qué interesante poder leer el contexto de todo esto, ¿no? Porque muchas veces nos enseñan la palabra de Dios coartada, como sacada de contexto. Otro texto que te tomo como textos claves, versículos que para resaltar todo el libro, obviamente, es Josué 24:14, me voy al último, 24:14 al 15, que nos dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Es decir, que aquí vemos ya en el ocaso de su vida, Josué, todavía se mantenía esforzado y valiente, se recordó la palabra que recibió de parte de Dios. No cambió él, ya en su edad avanzada. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere, servid a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, al declararse definitivamente del lado del Señor, Josué de nuevo demostró su calidad de líder espiritual. Por eso es importante que los pastores, los ministros, los que están delante del pueblo, deban definirse, porque hablar es muy lindo. A veces uno dice, necesita un predicador, escoge cualquiera y prepara un sermón que Spurgeon queda chiquito al lado de este que preparó ese mensaje. Pero preparar un mensaje para una reunión es muy fácil. El tema es vivirlo los 365 días del año. Josué de nuevo demostró su calidad de líder espiritual. No importa lo que otros hubieran decidido, no se dejó llevar porque la mayoría van a adorar a los dioses de los amorreos, la mayoría vuelven a los dioses egipcios. Entonces yo voy a ir con la corriente para no desentonar. Josué hizo un compromiso público con Dios primeramente y estaba dispuesto a dar ejemplo de vivir de acuerdo con esa decisión. La manera en que vivimos le demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso con Dios. Repito de nuevo, la manera en que vivimos demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso con Dios. Vamos a ver otro breve resumen de nuestro libro de Josué. Por eso al principio avancé, mi hija me dice, va muy rápido, no puedo copiar. Bueno, igual queda la grabación allí, pero si no lo hago así, se lleva mucho tiempo. El libro de Josué es fascinante, no solo por cuestiones literarias e históricas, sino quizás sobre todo por sus numerosos temas teológicos: tierra, liderazgo, el libro de la ley, pactos, anatema, juicio y misericordia, soberanía divina, responsabilidad humana, reposo prometido, fidelidad de Dios y la respuesta de su pueblo. O sea, hay tantos temas para tocar y para preparar un mensaje hermoso. En la página de Josué se pueden aprender muchas lecciones teológicas. Por ejemplo, vamos a tomar algunas. Primero, la presencia constante de Dios como clave para la fortaleza y el coraje. La presencia constante de Dios como clave para la fortaleza y el coraje. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículos 5 al 9. Ahí nos habla que Dios estará con nosotros. No es que nos dice, esfuérzate y nos deja solos. No, esfuérzate y yo estaré contigo. Segundo, la importancia de las instrucciones de Dios para prosperar en la misión y actuar con conocimiento. La tierra y el descanso como regalo, como dones divinos de Dios. Capítulo 1, versículos 7 al 8. La capacidad de Dios para salvar al extranjero, en punto 3. Por ejemplo, a Rahab
y el peligro de que el nativo se aparte como Acán. Fíjense en cómo Dios no hace acepción de personas. Tenemos a un Acán que es nativo, que es hebreo, digamos, que es del pueblo de Israel, que pecó y fue, bueno, lapidado, y fue apartado y fue raído de la tierra, él y toda su descendencia. Pero como vemos aquí una mujer que por cuestiones de la vida se dedicó a la prostitución, etcétera, pagana, así de Jericó, Rahab, y Dios tiene misericordia de esa mujer. Qué interesante, ¿no? Y bueno, y es más, de esa mujer iba a nacer el rey David después, y de ahí el Mesías. ¿Qué le parece? Bueno, capítulo 2 y capítulo 7 nos habla de esto. Punto 4. Dios como guerrero divino y la realidad del juicio cuando predomina la inmoralidad. Hay un salmo que dice que el pecador peca porque dice Dios no escucha, Dios no hace nada. Parece que, no está. Entonces aquí vemos cómo Dios envía juicio ante la inmoralidad. O sea, ¿qué esperará esta generación de hoy, del siglo XXI, ¿no? En el año 2021? ¿Qué espera? Bendición, avivamiento, no, juicio, amados, juicio. La iglesia tiene que estar preparada para estar a cuentas con Dios. Capítulo 10 y capítulo 11 habla aquí de los juicios y al Dios como el guerrero. Una aparición, una epifanía del mismo Señor Jesús ante Josué. Le aparece en persona a Josué. Punto 5, el peligro de la arrogancia y de no buscar el consejo de Dios. Esa lección la encontramos en el capítulo 9, versículo 14. Viste que hay tantas riquezas teológicas, ¿no? Punto 6. Dios como protector del pacto. Dios es un Dios de pacto y Él no va a romper su promesa. Si Él promete algo, Él va a cumplir su parte. Ahora nosotros cumpliremos nuestra parte. Esto lo encontramos en el capítulo 10. Punto 7, la unidad del pueblo de Dios. Dios quiere a su pueblo unido. Vemos esto en capítulo 18 y capítulo 22. Punto 8, la soberanía de Dios en darle un lugar y reposo a su pueblo. Dios es soberano, Dios eligió ese lugar, ese territorio, Dios le entrega, Dios es soberano. Esto lo encontramos a lo largo del capítulo 21 de Josué. Punto 9, son 10. La fidelidad de Dios al cumplir todas sus buenas promesas. Capítulo 21, versículo 43 al 45, vemos cómo el Señor cumple lo que promete. Y punto número 10, la necesidad de deshacerse de la idolatría, de los dioses falsos y adorar solo a Dios. Amado, cuando pensamos cuando pensamos en idolatría, lo primero que pensamos es en la Virgen de Guadalupe, que tiene Carmen por ahí, cerca, no en la casa, allá por ahí. Seguramente por ahí alrededor está la Virgen de Guadalupe. Acá tenemos la Virgen de Luján, o tenemos al Gauchito Gil, o a San Guchito, no sé, cualquier santo. Cuando pensamos en ídolo, pensamos en eso, pero los ídolos pueden tratarse de las riquezas. Los ídolos pueden tratarse, no sé, del fanatismo por el fútbol. No ir a la iglesia por ver un partido de fútbol. No estar, miren, por ahí esto le parezca exagerado. Ponerle que hay un partido hoy, porque ahora que está la Copa América, no sé, ¿no? Justo a la hora del seminario hay un partido y está, ay, Señor, guíame, muéstrame, revélame, Señor, ay, haz algo. Y no se conecta y ve el partido. Bueno, ese es un tipo de idolatría. ¿Por qué? Porque todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Todo lo que ocupa el tiempo, porque este tiempo que estamos teniendo ahora es santificado, vos lo santificaste seguramente la mayoría, la mitad más uno llegó de trabajar hace un par de horas, otro va a salir a trabajar a la noche, y está con los horarios justos. Y este tiempo no estamos perdiendo el tiempo, es un tiempo consagrado, es un tiempo apartado para Dios. Entonces, si yo lo ocupara para otra cosa, siendo que tengo un compromiso, yo no he escrito con Dios para poder estudiar la palabra, obvio que eso es una especie de idolatría. Parece exagerado, pero termina siendo así. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a descubrir nuestros ídolos y destruirlos. Y la lista podría continuar. Dado que los nombres Josué y Jesús son prácticamente dos, ambos figuran como Yeshua, como les dije, en el griego de la Septuagenaria,
el antiguo, ¿se acuerdan de la Septuaginta? La Biblia que fue escrita 200 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también, y teniendo en cuenta pasajes como Hebreos capítulo 4, versículo 8 en adelante, no es de extrañar que el líder Josué haya sido interpretado como un tipo, una figura de Jesús. Bien, el libro narra los aproximadamente 20 años de liderazgo de la gente por Josué, o Yeshua si querés, después de que Moisés lo ungiera al final de Deuteronomio. Las divisiones de los 24 capítulos del libro de Josué pueden resumir de la siguiente manera, en 3 partes. Capítulo 1 al capítulo 12, la entrada y conquista de la tierra prometida. Capítulo 13 al capítulo 22, instrucciones para distribuir las porciones de la tierra prometida. Y capítulo 23 al capítulo 24, el final, discurso de despedida de Josué. Ahí donde le dicen, miren muchachos, ustedes hagan lo que quieran, yo les sugiero, mi casa y yo serviremos al Señor, vengan conmigo, pero si quieren seguir adorando a aquellos dioses, háganlo. Ahí termina su discurso. Como a lo largo de esta enseñanza, de este seminario, vamos a ver que toda la Biblia, desde el Génesis hasta Malaquías, hablando del Antiguo Testamento, apuntan todo, es la obra del que había de venir, ¿no? Apunta todo a Cristo. Entonces cuando llegamos a la parte referencias proféticas, puntualmente estamos hablando de eso, de que el libro, aunque es antiquísimo, 1300 y pico antes de Cristo, estaba profetizando a Jesús. Por ejemplo, lo tocamos recién, la historia de Rahab, la ramera, y su gran fe en el Dios de los israelitas. Déjame hacer un paréntesis con esto, porque no puedo con mi genio de predicador, ¿no? Pero nosotros cuando le decimos Rahab, rápidamente le agregamos ahí se me fue el calificativo, ¿no? De ramera, prostituta, y hay otras palabras más duras, ¿verdad? Rahab, rápidamente, la ramera. Ahora yo pregunto, ella ahora está en el cielo, gozando de algo que nosotros ni idea, ¿no? ¿Será que le dicen Rahab la ramera? Claro que no. Es una mujer que es parte del cielo allí, adorando a su Dios, bueno, etc. Ahora, nosotros somos muy de estigmatizar a las personas. Alguien que una vez falló, o alguien que una vez robó, o alguien que una vez mintió, le atizamos, un tornillo ahí, le grabamos un estigma. Aunque el Señor cambió su corazón, decimos, ahí viene el ladrón, o el ex ladrón, y es horrible, igual que el ladrón. Amados, dice la palabra del Señor que cuando venimos a Él, todas las cosas viejas pasaron. Todo, hasta los sobrenombres, hasta todo, las mañas que teníamos, hasta la forma de mirar, de caminar, nos cambió el Señor. Y ahora ya no somos más aquel antiguo hombre o aquella antigua mujer. Entonces siempre que yo leo esto, Rahab la ramera, siempre recuerdo esto que les comento. Bueno, la historia de la Rahab la ramera y su gran fe en el Dios de los israelitas le da un lugar junto a aquellos que son honrados en la galería de la fe. Nosotros el año pasado, si mal no recuerdo, el año pasado no, porque el año pasado no existió, ese se perdió en el agujero negro. Pero en el año 2019 hemos estudiado la Galería de la Fe. No sé si están algunos de los hermanos de Banfield, me dicen que sí. Están todos durmiendo, apagaron todas las cámaras. A ver, algunos de los veteranos que me dicen el año 2019 estudiamos. Gracias, Romy. Hemos visto toda la Galería de la Fe, fue algo hermoso. Gracias, Richie. Gracias, ahí está Ale también. Por la fe, dice Hebreos 11:31, por la fe Rahab, la ramera, y le pone el adjetivo calificativo, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La suya es una historia de la gracia de Dios en medio del tiempo de la ley, si querés, hacia los pecadores y la salvación por gracia solamente. Pero aún más importante es el hecho de que por la gracia de Dios, esta mujer, la ramera, entre comillas, llegó a formar parte mesiánica.
Dice Mateo, capítulo 1, versículo 5, Salmón, los que vieron la novela, las chicas se acuerdan de Salmón, el que fue el espía que fue allí. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y ahí sigue la genealogía de nuestro Señor, ¿verdad? Uno de los rituales ceremoniales del capítulo 5 encuentra su perfecto cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hablo de Josué. Capítulo 5, 19, describen el mandamiento de Dios de que hicieron en el desierto, fueron circuncidados cuando entraran en la tierra prometida. Dios quitó el oprobio de Egipto, o sea, como que eso quedó atrás, y significado que Él los limpiaba de los pecados de su vida anterior. Si vamos a Colosenses rápidamente, anótalo, si sos rápido lo puedes encontrar, Colosenses 2, 10 al 12, y vosotros estáis completos en Él, ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Amado, esto es impresionante, miren, es para estar media hora hablando de esto. Ustedes saben que en teología Egipto prefigura el mundo, ¿verdad? Faraón al diablo, etcétera, ¿no? Eran encarcelados. Y Dios trató a ese pueblo ahí en el desierto, y los padres, por rebeldes, murmuradores, incrédulos, ingratos, se quejaban de todo, el Señor los castiga y murieron todos en el desierto. Los hijos fueron purificados ya antes de entrar a la tierra. Josué los hace circuncidar. Amados, eso habla de una limpieza, eso habla de que la vida pasada quedó aún la vida de nuestros padres y abuelos ya no tiene nada que ver con nosotros, nuestra vida ahora es nueva. Y lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Colosa es eso: cuando nosotros conocemos a Cristo en la circuncisión de Él, no hecha a mano, nuestra vida pasada quedó en el desierto y ahora comenzamos una nueva vida. Es impresionante el tema del plan de salvación de nuestro gran Dios, que describe a los creyentes como siendo circuncidados en su corazón por el mismo Jesús, la misma obra de Cristo, por quien hemos quitado la naturaleza del pecado de nuestra vida anterior sin Cristo. Antes vivíamos en el pecado, antes practicábamos el pecado, éramos profesionales del pecado. Obviamente esta carne, como dice el apóstol Pablo, está vendida al pecado, pero ya no practicamos el pecado, sino que cometemos pecado porque somos humanos, pero dice la sangre de Cristo nos limpia de todos esos pecados que son menores, podríamos llamarle así, ¿no? Antes estábamos sumidos en el pecado, y Dios estableció ciudades de refugio para aquellos que hubieran matado accidentalmente a alguien, pudieran vivir ahí sin temor a la retribución. Y Cristo es nuestro refugio. O sea, la referencia analógica, haciendo analogía de Josué con nuestra vida, la encontramos en Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. A modo que igual que el pueblo de Israel, nuestra esperanza está hacia adelante. El libro contiene un predominante tema típico del reposo. Los israelitas, después de vagar por el desierto 40 años, les pido disculpa por la voz, ya vengo con difonía desde ayer, finalmente entraron al reposo que Dios había preparado para ellos en tierra de Canaán. El escritor de Hebreos utiliza este incidente como una advertencia para que nosotros no permitamos que la incredulidad nos impida entrar en el reposo de Dios que es en Cristo. Por eso dice Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 12, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Se remite a esa época, donde me tentaron vuestros padres.
Acuérdense que el libro es a los hebreos, a los judíos, pero también es para nosotros. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Habla de la generación anterior. Mirad, hermanos, dice Pablo ahí a la iglesia de los hebreos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, como Dios es inmutable y su palabra permanece para siempre, no cambia, Él nos puede desechar, Si nos quejamos, no damos gracias, si murmuramos, si terminamos adorando a Dios, pero también adorando a otras cosas, Dios nos puede desechar como desechó a ese pueblo. Por eso dice que ninguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Bien, vamos a la aplicación práctica, ya vamos terminando. Uno de los versos claves que encontramos en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Antiguo Testamento está repleto con historias de cómo la gente se olvidó de Dios y se olvidó de su palabra y sufrió las terribles consecuencias. Para el cristiano, la palabra de Dios es vital. Repitan conmigo, para el cristiano, la palabra de Dios es vital. Bueno, puede decir que amás a Dios y que yo le canto a Dios, le canto serenata. Yo a Dios le alabo en lengua y te la pasás hablando en lengua y no lees su palabra. Pasan los meses y no agarrás su palabra. Es una falacia. Nosotros debemos considerar todo el tiempo su palabra como alimento para nuestras almas. Entonces, si la descuidamos, nuestra vida espiritual sufrirá consecuencias, comenzará a faltar agua. ¿Cómo estarías sin tomar agua? Yo tomo agua cada rato, yo tengo que tomar agua, si no, no puedo hablar. Y cuando tenés sed, por más frío que haga, te levantás a las 3 de la mañana a tomar agua, no te pasa, porque el cuerpo te lo pide. ¿Qué pasaría estar sin agua tanto tiempo? Así dice la palabra del Señor, el Salmo, como el siervo brama por las aguas. Así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Bien, vamos a ir por el final, ya estamos llegando al final. Si adoptamos el corazón, en nuestro corazón, el principio expresado en Josué capítulo 1, que mira que te mando que te esfuerces, seas valiente para guardar todo lo que está escrito allí. Amado, amada, estaremos completos, amados estudiantes de la Biblia, completos, preparados para ser usados por Dios. Dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, Josué también. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto significa maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y encontraremos que la promesa de Dios en Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, serán también nuestra. Josué es un perfecto ejemplo de los beneficios de un valioso tutor, de un valioso pastor, como lo fue Moisés, porque él permaneció. Él le obedecía a Moisés, él hacía todo lo que le decía a Moisés. Qué interesante ese principio también, ¿no? Cuando tenés un buen pastor, estar atento a lo que se te enseña. Él observó a Moisés mientras seguía a Dios de una manera casi perfecta. Él siempre estaba al lado de su Señor. Él aprendió de Moisés a orar de una manera personal. Aprendió cómo obedecer a través del ejemplo de Moisés. Aparentemente Josué también aprendió del ejemplo negativo que le costó a Moisés el gozo de haber entrado a la tierra prometida. Si estás vivo, tú eres el tutor. Alguien en alguna parte te está observando. Si vos sos alguna especie de tutor, si le estás enseñando la palabra a alguien, te están observando. Alguna persona quizás más joven o alguien a quien estás influenciando. Seguramente estás influenciando a alguien para bien o para mal. Está viendo cómo vivís, está viendo cómo reaccionás ante las adversidades. Alguien siempre está aprendiendo de vos.
Alguien seguirá tu ejemplo. Por eso es importante, si te equivocás, pedir perdón. ¿Te equivocaste? No importa tu reputación y tu nombre, no importa, pedir perdón. Porque aquel varón perfecto es aquel que no ofende con sus palabras. Y casi todos ofendemos. Entonces, el que te está escuchando, el aprendiz, el discípulo, dice, mira, ese es el camino. Él no se cree el súper espiritual, él no se cree el gran yo soy, sino que se equivoca y pide perdón, como dice la palabra. Entonces tu vida está enteramente dispuesta como una lumbrera al otro que te está siguiendo. Alguien dijo por allí, la única Biblia que muchos leerán serán tu propia vida. Fin de la clase. Hacemos un pequeño repaso, como hacemos un vistazo general en un minuto de Josué. Josué es el número 6 de la Biblia. El autor, se dice que fue Josué. Fecha en que se escribió el libro 1375 a.C. Abarca el período del año 1400 hasta el 1375 a.C. Se destaca este libro comienza la historia de Israel como nación y contiene los primeros acontecimientos que tuvieron lugar después del Éxodo. Historias famosas, Josué y las tropas rodeando ahí Jericó, tocando las trompetas y derribando aquel muro. Otra situación, la ramera de Rahab, que protegió a los espías de Israel y así ella y su familia se salvaron. Otro suceso importante, el sol se detuvo en el cielo, o mejor dicho, la tierra dejó de rotar para que ese pueblo pueda seguir peleando de día, porque el otro era muy diestro peleando de noche. Y puntos importantes del libro, tomemos uno. En Josué 9:12, el ejército continúa luchando con Josué como su líder, conquistan y obtienen más de la tierra prometida, con un milagro, el sol se detiene, repitiendo lo mismo. Bueno, mis amados, si el Señor nos dice otra cosa, próximo jueves, quizás con menos apuro, continuaremos con nuestra lección de jueces ya. Que el Señor te bendiga. Aquel que mora en mí, más poderoso es, triunfo sobre la maldad, pues Jesucristo es el Señor.